lección 14 de este curso elemental de matemáticas y vamos a ver un nuevo tema de información sobre una función, en este caso las derivadas. El concepto de derivada, el concepto de función derivada. Bueno. Bien, si yo tengo una función, puedo diseñar, puedo crear, puedo determinar lo que llamamos la función derivada, que solemos escribir con un guión, sí, f', y le llamamos la derivada de f de x a esta función, que es una función también, y también le llamamos función derivada de f de x. O sea, una función es la derivada de otra función. En este caso, esta función es la función derivada de esta función, que sigue siendo una función, que también puede tener su derivada, y sería la segunda derivada de esta función. Pero esta función es la función derivada de esta función. ¿Vale? Muy bien. Esta función f', esta función derivada, lo que es importante es que es depositaria de los valores dependientes que tiene f de x, la función original, podríamos decir, para cada x. O sea, yo tengo una función derivada, que me informa, está depositada en ella, es depositaria, tiene el depósito, o sea, quiere decir, el depósito es guardar algo. Cuando haces un contrato de depósito es que alguien te guarda algo. Bueno, pues cuando decimos que una función es depositaria, quiere decir que tiene algo dentro de ella que guarda, que guarda los valores de la pendiente que tiene la f de x en cada x. O sea, la derivada, la función derivada en el punto x te dice, en aquel punto x concreto, te dice cuál es la pendiente de la función original de f de x en el punto x. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a ver. Vamos a ver. Muy importante entender muy bien el concepto de derivada, visualmente. Esto es f de x, ¿vale? Esto es f de x. Fijaros que en matemáticas todo se mira de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Si ahora empiezo aquí, imaginaos que empezamos a considerar esta función desde aquí. Lo que pasa por aquí ahora ya no nos interesa. Si yo avanzo de izquierda a derecha, yo siempre a mis alumnos les digo, pensad en que vais en bicicleta. Si vamos en esta dirección estamos subiendo, ¿verdad? La pendiente es positiva, y pendiente y además importante. ¿Vale? Y es bastante constante esta pendiente, siempre es bastante igual, ¿verdad? Ahora aquí empieza a suavizarse la pendiente, ¿veis? Ya cuesta un poco menos pedalear, ¿verdad? Cuesta porque llevas mucha subida antes, pero aquí hay menos cuesta, menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y llega un momento que llegamos a la cima. Imaginaos que esto es la cima, no está perfectamente dibujado, a lo mejor la cima estaría un poco más para aquí, pero bueno, ya me entendéis. Imaginaos que esto es la cima. Esto es la cima. Hemos llegado arriba de la montaña. Ahora, ¿qué ocurre? Que bajamos, que bajamos, que bajamos, que bajamos, que bajamos. Bajamos. Llega un momento que bajamos lo máximo posible, la pendiente más baja. Y poco a poco se va suavizando esta bajada, se va suavizando, tenemos de frenar en la bicicleta y llega un momento que llegamos al valle, digamos, y volvemos a tener un momento en que no hay ni subida ni bajada y después vuelve a ascender la carretera, para nosotros la función. Sube, 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 sube. Por lo tanto tenemos una pendiente positiva hasta aquí, de subida, una pendiente, digamos, negativa de bajada para abajo, y ahora aquí una pendiente cero, aquí una pendiente cero, y aquí una pendiente positiva. O sea, positiva, cero, este punto, negativa, cero, positiva la pendiente,
Pues esto tiene que quedar reflejado en la función derivada. Esta función es la función derivada de esta función. ¿Por qué? En primer lugar, fijaros, la función f' de x de aquí hacia la izquierda son valores positivos, ¿verdad? Positivos, positivos, positivos la pendiente. Valores positivos la pendiente, porque está subiendo. Valores negativos de la derivada está bajando. Positivos está subiendo. Ni positivo ni negativo. Ni sube ni baja. Ni sube ni baja. Pendiente cero. Atraviesa el eje de la x. ¿Veis? Esta función f' de x, ¿cuánto vale? Cero. Aquí y aquí. En estos dos puntos, precisamente, es cuando la función derivada vale cero. Cero. ¿Veis? Porque es que en esta función no hay ni subida ni bajada. Supongamos que es la cima. Y aquí el valle. Llegamos abajo. Arriba, abajo. Pendiente 0, pendiente 0. ¿De acuerdo? Muy importante. Además, fijaros una cosa. ¿Cuándo hay más pendiente aquí, verdad? El valor es más alto, ¿veis? Es más alto. Y además, la pendiente es muy constante aquí, ¿verdad? Pendiente constante. Y ahora empieza aquí a suavizarse, ¿verdad? Cada vez hay menos pendiente. Cada vez hay menos pendiente, cada vez menos pendiente. Cada vez el valor es positivo porque es subida, pero cada vez más bajo. Llegará un momento que ya prácticamente no hay pendiente, llega un momento que la pendiente es cero, aquí. Y ahora empieza a bajar un poquito. Primero empieza suave, 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 y después ya mucho más, mucho más. Llega un momento que hay una bajada ya muy grande, que baja empinado, muy fuerte, y llega un momento que se va suavizando, y digamos que la pendiente cada vez es negativa, pero cada vez más pequeña. Aquí tengo valores pequeños, ¿veis? De la f' de x, de la función roja, valores pequeños, porque aquí baja poco y aquí baja poco. Aquí baja mucho, valores más grandes, ¿veis? Más grandes. Y aquí vuelve a subir. Al principio poco, sube poquito, poquito, y cada vez sube más, cada vez más pendiente. Y ahora supongamos que esto va subiendo cada vez con más pendiente. Pues esto iría subiendo. ¿Veis cómo la función roja me informa de cómo es la función negra? Esta es la derivada de esta. ¿De acuerdo? Pendiente positiva de la función original derivada con valores positivos. ¿Veis cómo va por arriba? Estas x de aquí, la derivada, tienen valores positivos. Aquí grandes y constantes, porque la subida es grande y constante. Aquí, como se va suavizando la subida, cada vez más, ¿ves cómo va suavizando, pues va bajando la pendiente positiva cada vez más baja, este valor positivo, cada vez más bajo, hasta llegar a cero. Punto de la cima de la montaña. Y ahora empieza a bajar, primero poco a poco, pues más. Esto se podría bajar un poquito más. Es simplemente que entendáis la idea, que aquí los valores son negativos. Estas x de aquí, la derivada, la función roja, tiene valores negativos porque están por debajo de ahí, del punto de origen. Son valores negativos. Y aquí cero de nuevo porque no sube, no baja. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, imaginaros el eje de las x, el eje de las y, la función esta de aquí, f de x igual a k. Es decir, todas las x, su imagen es k. Esto es lo que llamamos una función constante. Toda x tiene como imagen k, el número k. Que puede ser 5, que puede ser 10, que puede ser 1000, que puede ser menos 100, menos 1, que podría ser 0. Cualquier función constante. ¿Vale? ¿Cuál es la pendiente aquí? No hay pendiente. Por tanto, la derivada es esta. F' de x es igual a 0, que es esta función. F
de x igual a 0. Ponemos prima para relacionarla con esto, pero esto es la función f de x igual a x, 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Pero ponemos prima porque es para conectarla con esto. Es como una persona, pues tiene un nombre y unos apellidos, ¿vale? Ahora es hijo de, claro, pues ahora lo estamos relacionando con el padre, ¿eh? Pero aquella persona, el hijo, es una persona individual que puede tener sus hijos también, ¿no? Obviamente. ¿De acuerdo? Esta función puede tener su derivada. En este caso sería ella misma porque es una constante y por lo tanto la derivada de esta función también es 0, es la misma función. ¿De acuerdo? La función derivada de este polinomio de grado 1, que es una función, lo que llamamos la ecuación de una recta. Acordaos, P es el punto de corte con el eje de la SIS y K es la relación, es la tangente, es la pendiente, la relación entre M y N. M y N es K, ¿vale? La relación entre lo que subes respecto a lo que avanzas. ¿Vale? Bueno, pues como la pendiente es siempre la misma, K es la pendiente, esta recta, que si es muy grande la pendiente, pues sube mucho, si es más suave la pendiente, sube poco a poco, pues la función f' de x igual a k, sea lo que valga esta k, si vale 5, pues 5, si vale 1, 1, si vale 0,1, 0,1, si vale menos 1, porque la pendiente podría ser negativa, ¿veis? La pendiente podría ser negativa, pues sería menos 1, si la pendiente es menos 1, pues k menos 1. La función se iría por aquí, constante, porque la pendiente es negativa y constante. Las ecuaciones de una recta, los polinomios de grado 1, tienen una pendiente, la que sea, positiva, negativa, más grande, más pequeña, pero en todo caso es una pendiente constante. Por lo tanto, la derivada de un polinomio de grado 1 es el coeficiente que multiplica la x, k. ¿Veis? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasaría con la función x al cuadrado? Imaginemos x al cuadrado. Aquí que tenemos pendiente negativa. Aquí, cuando llega al 0, la función f de x tiene pendiente 0. Y ahora aquí va subiendo, va subiendo, va subiendo, cada vez más, positivo. Pendiente izquierda, derecha, positivo. ¿Cuál es la derivada de esta función? Esta función aquí, 2x. ¿Por qué? Porque esta función, fijaos, ¿dónde vale 0? En este punto, que es donde no hay pendiente. ¿Dónde tengo una pendiente negativa de la función f de x? Aquí, valores negativos. Aquí tengo mucha más pendiente, aquí, ¿verdad? Cuando me voy aproximando al 0, cada vez tengo menos pendiente negativa. Y aquí cuando va subiendo, cada vez tengo poca pendiente, pero positiva, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esto sube. ¿De acuerdo? ¿Veis? Esto lo podemos dibujar mejor con el GeoGebra, ¿eh? Pero ya me está bien. Me gusta transmitiros la idea de la pizarra, ¿eh? y la no perfección de la pizarra, ¿eh? Pero ya me entendéis, ¿eh? Conceptualmente. Aquí va bajando y la parábola típica de la x al cuadrado, aquí ya va subiendo, esto va subiendo, sube. Pues que 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 5 25, 6 36, va subiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado es 2x. Bien. A partir de esta idea, matemáticos a lo largo de la historia han ido calculando cuál es la función derivada de cualquier función. Muy importante este punto que ahora voy a comentar. Muy importante. Entender que a partir de esta idea, se crea lo que llamamos un chuletario de derivadas. Un chuletario de derivadas. ¿Qué quiere decir un chuletario de derivadas? Pues quiere decir pues el acúmulo de
los cálculos que se han hecho a través de unos procedimientos matemáticos complejos de cuál es la derivada de cada función. Por ejemplo, hemos visto esta, que la derivada de k, de una función constante, es 0. Que la derivada de una ecuación lineal x, en este caso x, es x como está multiplicada por una constante y no tiene término independiente, fijaos que me estoy refiriendo a esta función, pero ahora, en este caso, la k vale 1 y la b vale 0. Pues esta función, ya lo hemos visto, es la derivada es 1. ¿Vale? Fijaos que aquí he puesto kx, la derivada k, como ya veremos que la suma, después veremos la idea de la suma, de la derivada de una suma. Pero de momento lo he puesto individualmente. K, derivada 0. X, 1, porque está multiplicada. De hecho, esta de aquí es un caso concreto de esta de aquí, cuando la K vale 1. Pero bueno, en un solitario a veces se ponen, digamos, de forma diferente. Se podría expresar esto de forma que solamente apareciera esta, porque esto es un caso de esta de aquí. Pero bueno, ya me entendéis. X elevado a n, ¿cuál es la derivada? Pues n por x elevado a n menos 1. Fijaos que x al cuadrado sería un caso de estos. X al cuadrado, ¿cuál es la derivada? Pues n es 2, pues 2x elevado a 2 menos 1, que es 1, 2x. Pero si fuera x al cubo, sería 3x, 3 menos 1, 2, 3x al cuadrado. Y estas son reglas que nos han dado matemáticos a lo largo de la historia a través de un cálculo que ahora no vamos a ver, pero lo veréis en otros cursos más elevados, que es una forma de encontrar la derivada, que es a través de una formulación del concepto de pendiente de una recta, como límite de unas secantes. Bueno, esto ahora no lo vamos a ver. Lo podéis ver en este mismo blog, en cursos, digamos, más avanzados de matemáticas. Este es un curso más elemental, básico. ¿Vale? A elevado a x, pues es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. E elevado a x, e elevado a x. Claro, pensad que esto es un caso de esto. Porque si yo, mi base, en lugar de ser a, cualquier número positivo, a, es e, el número e, ¿qué ocurre? Que es e elevado a x por el logaritmo neperiano de e, que es 1. 1 partido por x, pues menos 1 partido por x al cuadrado. Logaritmo de x, 1 partido por x. Fijaros que lo que quiere decir es que si ahora yo dibujara esta función y esta función me explica los cambios, las pendientes que tiene esta función de izquierda a derecha. Esto es lo característico. Lo hemos visto en 3 ejemplos. La constante, la función lineal y la parábola. Pero lo podríamos ver en cualquier función. Cogiéramos el seno, pues el coseno. El coseno menos el seno. La tangente, 1 partido por el coseno al cuadrado de x. Me interesa que entendáis muy bien que esta función es depositaria, tiene la información de cuáles son los cambios de esta función. Fijaos, peculiarmente, e elevado a x, elevado a x. ¿Qué quiere decir? Que la función e elevado a x, que ya sabéis que tiene una forma así, ¿vale? Sí. Quiere decir que la pendiente en cada punto es exactamente el valor de la propia función. ¿Cuál es la pendiente de la función e elevado a x cuando x es igual a 1? Pues la pendiente es e, que es el valor de la propia función. ¿Veis? La derivada e elevado a 1 sería e. Por lo tanto, la pendiente de esta función cuando x es igual a 1 es justo el valor de la función propia. Por eso, si yo dibujo e elevado a x, su derivada es ella misma, porque los valores que toma esta función para cada x es exactamente igual
a la pendiente en aquel punto. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Al mismo tiempo, los matemáticos a lo largo de la historia han ido encontrando unas reglas. Por ejemplo, que la derivada de una función que sea la suma de dos funciones, por ejemplo, cuando os he puesto kx más b, por ejemplo, 3x más 2, 3x más 2, 3x más 2 en realidad es 3x más 2. 3x es una función y 2 es otra función. Es una suma de funciones. Aquí no os he puesto ninguna suma de funciones, os he puesto, digamos, los átomos. Y ahora aquí vamos a ver moléculas, combinación de átomos. Cuando yo tengo una suma de funciones, la derivada es la suma de las derivadas. Cuando yo tengo una función que resta de dos funciones, la derivada es la resta de dos de las derivadas. Cuando yo tengo el producto de dos funciones, por ejemplo, x por seno de x, esto es el producto de dos funciones, x por seno de x, ¿ves? Es la combinación de dos átomos, de x y de seno de x. Pues la derivada es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y esto lo encontraron matemáticos aplicando esto que os decía de que calcular la tangente a partir del límite de unas secantes. No os complico la vida. Pero me interesa que entréis en este mecanismo, que lo entendáis, qué se está haciendo aquí. ¿Vale? La derivada de un cociente, por ejemplo, x partido por seno de x. Esto es una función también. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cuál es la derivada? Pues la derivada de la función de arriba por la de abajo, la función de abajo, sin derivar, g de x, menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo, partido por el cuadrado de la función de abajo, que se suele escribir así, g al cuadrado de x, que quiere decir g de x por g de x, el producto de la función, de aquella función, de esta función, por ella misma. Y después nos encontraremos a veces que hay funciones que, como las muñecas rusas, están dentro de otra función. No hay un cociente, no hay un producto, no hay una resta, no hay una suma, sino que es una función que está dentro de otra función. Pues la derivada de una función con esta estructura es la derivada de la función de arriba, de la muñeca más superior, f' de x, con esto sin cambiar, multiplicado por la derivada de esto que hay dentro. Ahora lo veremos en la práctica. Y esto se puede, las muñecas rusas, aquí hay una muñeca y otra, pero podría haber 3 y 4 y 5 funciones dentro de otras funciones. ¿Veis? Esta función, h de x, está dentro de g de x. Y g de x, con su h de x dentro, está dentro de f de x. ¿Veis? Pues esto es la derivada de la de arriba por todo lo de dentro. Es lo mismo que esto, pero con 3 etapas. Multiplicado por la derivada de esto de aquí, pero esto de aquí también tengo que aplicar esto de aquí. Esto se le llama la regla de la cadena. Regla de la cadena. En 2 etapas y en 3. Podríamos escribir en 4. Derivada de esta. Y ahora, que es la derivada de esta, es esta con la derivada de g, con esto sin tocar. Y ahora por la derivada de esta. Con esto, este chuletario y estas reglas para combinación de funciones, combinación sumando, restando, multiplicando, dividiendo, y con esta forma de que una función está dentro de otra, vamos a ver ejemplos y a practicar. Muy, muy, muy importante en este caso practicar. Calcular las derivadas de las siguientes funciones. Fijaos, ¿esta función qué es? Este átomo x y este átomo seno de x, pero está multiplicado. Por tanto, tengo que aplicar la regla del producto. ¿Veis? Esta de aquí. Derivo es la derivada de la primera. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Ya no lo pongo. Por la segunda sin derivar. Seno de x. Más x, primera sin derivar, x,
por la derivada de la segunda. Seno de x es coseno de x la derivada. ¿Ves? He aplicado esta regla del producto observando cuáles son estas derivadas. Por lo tanto, cuando ahora hagáis los ejercicios que os propondré, poneros muy bien esto y esto al lado. ¿Vale? Y es cuestión de ir aplicando estas reglas que han ido obteniendo matemáticos a lo largo de la historia a partir de la definición de derivada y que nos permite llegar a estas funciones rojas, que son las funciones derivadas de estas funciones originales. Y por lo tanto son funciones que me informan de cuáles son las pendientes sucesivas que van teniendo la función original f de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo, un cociente, ¿veis? Seno de x y x. Pues aplico la regla del cociente. Derivada de arriba, coseno de x, por el de abajo sin derivar, x coseno de x. Pongo primero el de abajo, más que nada para que quede más claro, porque coseno de x multiplicado por x puede llevar a confusión. Mejor x coseno de x. Derivada de lo de arriba por el de abajo sin derivar. Fijaos, derivada de arriba, f' de x, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo. El de arriba sin derivar es seno de x, el de abajo derivado es 1. Por tanto, tengo un 1 aquí que ya no lo tengo. Partido por el cuadrado de la función g de x que está abajo. ¿Veis? Esta es la función que me informa de cuáles son los cambios de esta función. Este de aquí, ¿qué es? Una resta. Pues la derivada del primero, x al cuadrado es 2x, ya lo hemos visto antes, y la derivada de seno es coseno menos coseno de x. Ya estoy aplicando esta regla de combinación, que la derivada de la resta de dos funciones es la resta de las derivadas. Resta de las derivadas. Esto es la derivada de esto y esto es la derivada de esto. Fijaros que aquí ya tengo una función dentro de función. ¿Ves? No tengo seno de x, tengo seno del coseno de x. ¿Es que esto es una muñeca que está dentro de esta? Es una función que está dentro de otra función. Por lo tanto, tengo que aplicar la regla de la cadena, esta de aquí. ¿Qué hago? Primero, derivada de seno. Coseno. Este menos ya veréis de dónde sale. ¿Eh? Ya veréis de dónde sale. De momento, derivada del seno, coseno. No nos fijemos en este menos de momento. Coseno. ¿Coseno de qué? Pues de lo de dentro, que es coseno de x. Coseno, porque es la derivada del seno, coseno, del coseno de x. Pero ahora tengo que derivar esto de aquí. Acordaos. Derivada de f por el de dentro sin derivar. Y ahora, derivada de lo de dentro. ¿Veis? Coseno del coseno de x. Por, ahora la derivada del coseno. Pero la derivada del coseno es, acordaos, menos seno. Menos seno. Por lo tanto, aquí pongo multiplicado por menos seno, pero el menos no lo pongo aquí, lo pongo aquí delante. Podría poner paréntesis menos seno, pero más por menos delante, y queda mejor. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos, esta función es una función que me informa de los cambios de esta función. Esta función de aquí, e elevado a seno de x, de nuevo, una función dentro de otra función, ¿veis? Esta función está dentro de esta función. Bueno, pues ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la regla de la cadena. Regla de la cadena. Muy bien, vamos a ver. Derivada de e elevado a algo. E elevado a algo. Esto es como si fuera un e elevado a x. Pues ¿cuál es la derivada? E elevado a x. Pero no tengo una x.
Tengo otra función dentro. Ahora tengo que derivar esto de aquí. Porque esto de aquí está dentro de esta función. Por lo tanto, e elevado al seno de x por la derivada del seno de x, que es coseno de x. Y ya he aplicado la regla de la cadena. ¿Veis? ¿De acuerdo? E elevado a 1 partido por x. Regla de la cadena. Es la que suele costar más. Las otras, bueno, son más mecánicas, más inmediatas, podríamos decir. La del producto, la del cociente cuesta un poco más, la de la suma y de las restas, sencillo, no hay problema. Y después hay que conocer las derivadas básicas, las derivadas de las funciones básicas, de los átomos de las matemáticas. Bien, y estábamos en esta. De nuevo, una función, 1 partido por x, dentro de otra función, una muñeca rusa. ¿Veis? Muy bien. Pues es la derivada, es e elevado, de momento no nos fijemos en este menos, e elevado a 1 partido por x, porque la derivada de e elevado a x es e elevado a x, pero aquí no tengo una x, tengo que derivar. Y la derivada de 1 partido por x, si vais al solitario, es menos 1 partido por x. Por lo tanto, tengo aquí menos 1 partido por x al cuadrado, en paréntesis, pero lo quito y el menos pasa aquí delante, porque es un más por un menos de todo. Por tanto, es menos e elevado a 1 partido por x multiplicado por 1 partido por x al cuadrado. Esto se podría poner menos e elevado a 1 partido por x al cuadrado en una única fracción. Y para acabar, una regla de la cadena más complicada, porque tengo el seno de algo, pero este algo al mismo tiempo también es una función que tiene una muñeca dentro. O sea que hay 3 muñecas. Esta sería la más profunda, seno de x. Después nos encontramos e elevado a seno de x. Y después el seno de e elevado a seno de x. ¿Veis? Tengo que aplicar la regla de la cadena para 3 muñecas rusas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos paso a paso. Es derivada del seno, coseno. ¿Coseno de qué? De e elevado a seno de x. Derivada de e elevado a seno de x. E elevado a seno de x. Y ahora, derivada de seno, coseno. ¿Veis? Derivada del seno, coseno de todo lo de dentro. Como si tuviera aquí una x de momento. Muy bien, vale. Pues coseno de lo que tengo dentro. Pero ahora, como no tengo x, sino que tengo e elevado a seno de x, tengo otra función dentro. Tengo que derivar esta función. Pero la derivada de e elevado a algo es e elevado a algo. Pero este algo, si no es x, lo tengo que derivar. ¿De acuerdo? Y tengo que la derivada del seno de x es coseno de x. Y esta función me informa de cómo son las pendientes, las subidas, las bajadas de esta función. ¿De acuerdo? Bien, os dejo varios ejercicios. Bueno, 3, 4, 5, 6 funciones derivadas, alguna sencillita y alguna un poco más complicadita. Plantearosla a hacer cogiendo esta idea. Primero entendiendo lo que es la información que depositada en una derivada. Ya lo hemos visto. Es una información, la roja, que me informa de la función original, la negra. De cómo sube, de cómo baja, de si no sube, no baja. Hemos visto 3 ejemplos concretos, la constante, la línea recta y la parábola. Y ahora, obviamente, si tuvierais un curso superior, os demostraríamos pues, de dónde salen buena parte de estas funciones y de estas reglas, ¿de acuerdo? Porque se han ido descubriendo a lo largo de la historia, ¿vale? Pero ahora ya las conocemos estas reglas y ahora hay que saberlas aplicar en un caso concreto. Os lo he enseñado poco a poco con estos casos y ahora se trata de que vosotros lo intentéis con estos casos de aquí
y tendréis un vídeo con mis comentarios de las soluciones de estas derivadas. Probadlo con paciencia, con tranquilidad, y después comprobad si estaba bien y podréis ir oyendo el comentario de la solución de estas derivadas en el vídeo siguiente. ¿Vale? Pues muchas gracias.